Buenas tardes, amados hermanos, familia, amigos, qué gusto poder estar delante de ustedes y poder compartir como cada miércoles reflexiones, temas que más que una clase bíblica o un estudio bíblico se necesitaría más tiempo, más profundidad, eh, estos temas son más de reflexión, algo que nos ayude en nuestra vida espiritual a establecer prioridades que nos van a guiar y dirigir a tener una vida más constante, más cercana, más íntima con Dios. Y ese es el objetivo de esta tarde también, ¿verdad? El último miércoles del año. Ya no estaremos sesionando, si Dios quiere, hasta el domingo. Así es que hoy es el último miércoles, el último día del año prácticamente, estamos a 30. Y bueno, pues muy agradecido con el Señor porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Hasta aquí nos ha mantenido, nos ha cuidado, nos ha bendecido, ha puesto alimento en nuestra mesa, ha ayudado, guiado a su iglesia, a sus siervos, a las familias. Así es que muy agradecidos. Así que terminemos este año, esta es una invitación, terminemos este año con propósitos reales y verdaderos, estableciendo prioridades, que son lo que necesitamos hacer en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestra vida de fe y en nuestra vida, ¿verdad? Laboral, familiar o del círculo de amigos, donde tú te muevas. Así es que, amados hermanos, amigos, familia, les doy la bienvenida nuevamente. Les habla el pastor Martín Lizárraga de Oasis de Salvación, aquí en Tucson, Arizona. Y bueno, hoy vamos a tener un tema muy acorde, ¿verdad? De acuerdo a lo que estamos viviendo ahorita, que es propósitos. ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Para qué me creó Dios? O si lo quieres ver desde un punto de vista secular, ¿para qué me parió mi madre? O sea, ¿para qué me trajo al mundo, verdad? Mi madre. Cuando nosotros perdemos la perspectiva, perdemos la dirección. Cuando nosotros perdemos, fíjate bien, la perspectiva de vida, no sabemos en qué dirección caminamos. Y cuando no sabemos en qué dirección caminamos, es muy fácil extraviarnos. A lo mejor parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero es muy sencillo. Mira, cuando nosotros perdemos la perspectiva, o sea, nuestros propósitos, ¿qué queremos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde vamos a caminar? ¿Qué actividades, qué acciones tenemos que tomar para llegar ahí, a donde nos hemos nosotros propuesto? Cuando no tenemos propósitos, cuando no tenemos una dirección, se pierde la perspectiva de la vida. Entonces llega a nuestra vida una ola de confusión. O sea, es ahí donde no sabemos para dónde ir, para dónde caminar, qué pensar. Tenemos nuestra mente llena de preguntas más que de respuestas. Preguntas. Y lo peor es que no tenemos respuestas, y no solamente no las tenemos nosotros, sino que en muchas ocasiones, ¿verdad? No las tienen los que nos rodean, porque los demás, pues, cada quien debe de vivir en sus propósitos y los planes que tenga Dios para cada uno de nosotros. De tal manera que no es bueno culpar a otros de que nosotros andemos sin perspectivas en la vida. No es bueno culpar inclusive o cuestionar a Dios de que ¿para qué nos trajo? Preguntas existenciales como ¿para qué nací? No he hecho nada, no estoy haciendo nada, no sé a dónde voy. O sea, ese tipo de preguntas, aunque parece simple, todos no las debemos hacer. Y esa tarde vamos a hablar cuál es el propósito del hombre desde un punto de vista humano, un punto de vista separado de la fe, y vamos a ver también cuál es el propósito del hombre de acuerdo a la Biblia. O sea, de acuerdo a la voluntad de Dios, perdón. Así es que vamos a entrar al tema. Te recuerdo, cualquier pregunta, duda que tengas por medio del chat, haznosla saber. Si tienes peticiones de oración, la iglesia está dispuesta a apoyarte
a orar, a entrar en esa lista que nosotros, ¿verdad? Y que constantemente estamos renovando, metiendo oraciones o peticiones y dando, ¿verdad? Por terminadas aquellas de las cuales o por las cuales el Señor ya se ha manifestado. Así es que te invito, ahora también puedes opinar al tema o preguntas relacionadas con este tema acerca del propósito, ¿verdad? De Dios y en nuestra vida secular, en nuestra vida. Así es que te invito a unos segundos de reflexión con Dios, de intimidad con Dios, para suplicarle que nos guíe, que nos dirija, que sea Él nuestro maestro y que nosotros solamente su siervo como su servidor, ¿verdad? Sea solamente un instrumento, una herramienta, un conducto que Él use para mostrar su gracia en nuestra vida espiritual. Amado Señor y Padre nuestro, Dios bueno, alabamos y exaltamos tu nombre, reconociendo la gloria que está en tu esencia, en tus atributos, y que solo tú eres digno, Señor, de recibir. Te agradecemos por esta tarde, por este día y hasta el día de hoy, las bendiciones múltiples, sin número, que sería, Señor, imposible contabilizar, pues diario nos bendices de miles de maneras. En esta tarde entregamos este tiempo en tus manos para que tú nos dirijas, nos eduques, nos instruyas y nos ayudes a establecer la dirección en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que bendigas a tu iglesia y a todos aquellos que has puesto en su corazón enlazarnos, Señor, para recibir de ti lo que hoy tienes para nosotros. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Y bueno, vamos a ver primeramente vamos a entender qué es el propósito, ¿verdad? El propósito es para lo que nosotros fuimos hechos. Nosotros tenemos que descubrir o tenemos que buscar, hurgar, qué es nuestro propósito en la vida. Y si pudiéramos describir un propósito, sería algo tan simple como, estoy hablando ahorita, empecé con el tema, ¿verdad?, de los propósitos desde el punto de vista de hombre, o desde el punto de vista, ¿verdad?, de una persona regular, separado de la fe. Así es que en el mundo, encontrar el propósito en nuestras vidas es saber para qué soy bueno, qué es lo que yo tengo que compartir y cómo voy yo a vivir, de qué manera voy a vivir, qué me apasiona a mí hacer, en qué yo me puedo desarrollar correctamente. Hay algunos psicólogos, ¿verdad?, que recomiendan una terapia muy simple. Ellos dicen, bueno, si tú quieres saber y descubrir tu propósito, ¿verdad?, tienes que visualizarte en un ataúd. Suena un poquito extremoso, ¿verdad?, pero vamos a tomar ese ejercicio que ellos nos recomiendan, ¿verdad? Visualízate en un ataúd y piensa de qué manera quieres que los demás te recuerden. O sea, ¿qué es la huella que tú quieres dejar a los tuyos, a tus familias, a tu círculo de amistades? ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿O cómo quieres tú que ellos te recuerden? Un propósito puede ser, quiero que me recuerden, ¿verdad?, como un ejemplo, quiero que me recuerden como un padre amoroso, un padre instructor, quiero que me recuerden como un buen esposo, como un buen vecino. O sea, ¿cómo quieres tú que te recuerden? Porque de acuerdo a cómo quieres tú que te recuerden, van a ser tus propósitos. O sea, ¿para qué yo fui criado? Porque de una u otra manera tenemos que encontrar el propósito para nuestras vidas. Porque cuando perdemos eso, te repito, perdemos la perspectiva de vida. Cuando no tenemos propósitos, porque el propósito, los propósitos en nuestra vida es como un motor. Es el motor que nos levanta en la mañana, es el motor que nos lleva a trabajar, es el motor que nos motiva a hacer las actividades diarias. ¿Por qué? Porque yo voy persiguiendo un propósito. Quiero descubrir, quiero vivir mi propósito y por eso
es que tengo que visualizarme cómo va a ser mi paso aquí en la vida. Y eso es lo que el mundo nos dice. Y el mundo nos dice que descubrir propósitos, o los psicólogos, o el mundo científico nos dice que descubrir propósitos es, o uno de los propósitos principales de todo hombre, es una búsqueda constante de bienestar. El mundo nos enseña que el propósito para el hombre es una búsqueda constante de cumplimiento de metas. Y por lo tanto, ese cumplimiento de metas nos va a llevar a un estado de felicidad, a un estado de bienestar, a un estado de estabilidad. O sea, en otras palabras, ¿verdad? Descubrir nuestros propósitos en la vida, separados de Dios, significa una búsqueda constante de bienestar, de felicidad. Pero alejado de toda espiritualidad, porque el bienestar significa y está relacionado en mi vida únicamente material. O sea, en la vida el propósito de un hombre es, en otras palabras, conseguir cosas para yo sentirme bien. Una casa es para sentirme bien, y no solamente para sentirme bien yo, sino yo compro un carro, tengo que comprar un carro para que los demás piensen que yo estoy bien. A través, o en el mundo, es a través de obtener cosas. Eso es lo que la mayoría de los científicos, ¿verdad? Psicólogos, psiquiatras o estudiosos del tema, es como lo definen, ¿verdad? Satisfacción. O sea, el propósito de mi vida, ¿verdad?, es satisfacerme a mí mismo. Tener todos aquellos satisfactores que me hagan sentir que estoy realizado. El propósito de mi vida, entonces, desde el punto de vista, ¿verdad?, científico, es lograr, ¿verdad?, lo que un día de niño yo soñé. Una casa, un carro, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hasta ahí todo fuera bien, pero cuando encontramos que hay gente que no tiene una casa, sino que tiene cientos de casas, y encontramos gente que no tiene un buen ingreso, que tiene millones y millones de dólares, gente que tienen anclados yates en diferentes partes del mundo y que sin embargo son personas vacías, son personas tristes, son personas, como veía ahorita un programa temprano, ¿verdad?, uno de los, pues de los raperos ahí más famosos, no me pides el nombre porque o sea, ¿qué te dice la depresión? La depresión te dice una persona que ha perdido la perspectiva en la vida. No sabe dónde va, no sabe qué quiere, no sabe, ¿verdad?, para qué fue creado. Entonces ahí es donde yo concluyo y es donde el Señor me ilumina y me hace ver entonces que los propósitos o el propósito del hombre no está aquí en el mundo. Que el propósito real y verdadero del hombre no está en los benefactores o satisfactores materiales. Porque si yo, mi propósito es tener una casa hermosa de cientos de miles de dólares, va a haber personas que tienen una casa mucho más hermosa de millones de dólares y son más infelices que yo, que no tengo eso. Lo que me lleva a mí a deducir que los benefactores o satisfactores materiales aquí en el mundo no me llenan, no son suficientes para darme la paz, la tranquilidad y el gozo. No me llenan, no me hacen ver como que todo el transcurso, el peregrinar del hombre en la vida es para obtener casas,
es para obtener dinero. Porque sería una existencia banal, una existencia vacía. Entonces, ¿qué hay entonces detrás de la muerte? Porque sabemos naturalmente que vamos a morir. Entonces, ¿para qué me sirve a mí algo que no me voy a poder llevar? Entonces no es mío. Entonces el dinero no es mío, no me pertenece. Entonces la casa donde vivo no es mía, porque al partir de este mundo la voy a tener que dejar. O sea, si yo vivo pensando que voy a obtener cosas para heredárselo a mis hijos, esa vida vacía, esa vida enfocada en las cosas materiales que me va a destruir mi espiritualidad, mi tranquilidad interna, mi paz y mi gozo, entonces se lo voy a transmitir a mis hijos. ¿Sabes por qué? Porque los hijos van a andar peleándose a muerte en los tribunales y en cualquier parte por lo que tú les dejaste. O sea, en lugar de dejarle una bendición, le estás dejando la misma maldición que maldijo todo el transcurso de tu vida o de mi vida. O sea, no conforme con hacerme infeliz a mí, porque cómo obtuve esa riqueza, sobre quién tuve que pasar, qué es lo que tuve que hacer, qué principios tuve que violar, qué valores tuve que hacer a un ladito para obtener esa riqueza. Y esa maldición, vamos a ponerlo de esta manera, ¿verdad? Esa falsa manera de vivir no solamente va a quedar en mí, sino que también va a seguir en mis hijos y mis generaciones, porque ellos se van a andar haciendo pedazos por lo que yo dejé. Entonces eso me vuelve a llevar al punto entonces que las cosas materiales no es el verdadero propósito del hombre. Yo recuerdo un pasaje en la Biblia, ya hablando de la Biblia, bueno, es el libro, mejor dicho, de Eclesiastés, ¿verdad? Donde Salomón habla de cómo encontrar, esta pregunta que estamos haciendo ahorita, de cómo encontrar el propósito en la vida. Y él probó de todo. Él tuvo 1000 mujeres. Sí, porque si el bienestar consiste en tener parejas, pues él tuvo 1000 y quién sabe cuántas, ¿verdad? Más que no se conocieron. Él tuvo viñas, él tuvo campos, él tuvo ganado, fue un hombre muy sabio. Tuvo palacios, tuvo el privilegio de ser rey de uno de los pueblos, o del pueblo escogido por Dios, uno de los pueblos, ¿verdad?, del Medio Oriente, fue rey. Y al final del libro de Eclesiastés él dice, ¿verdad?, concluye que todo lo que hay debajo del sol, o sea, todo lo que está aquí entre nosotros, entre el mundo material, todo lo que hay aquí es vanidad. O sea, ¿y qué cosa es vanidad? Algo que no tiene valor espiritual, algo que es vano. Nos podemos deshacer por una casa, por un carro, por $1,000,000, pero no tiene ningún valor espiritual. O sea, es algo vano, es banal, o sea, es vanidad. Ir y correr tras los bienes materiales, entonces me indica a mí, y se los comparto, ¿verdad?, me lleva a una vida vacía. ¿Y cómo concluye él el libro? Porque aparentemente es un libro donde él describe todo lo que hizo buscando el propósito real y verdadero de la vida, y a lo último, ¿cuál es su conclusión? Él establece lo siguiente, dice, porque el bien del hombre consiste en reconocer a Dios, en servir a Dios. Un hombre que ha vivido de todo, ¿verdad?, viene reconociendo eso. Y eso es el propósito de nosotros en el mundo, cosas materiales que nos lleven a establecer bienes, y eso nos va a reportar un estado de felicidad, entre comillas. Ahora bien, eso te lo dejo ahí en tus manos, ¿verdad? Y mi pregunta ahora es, eso es lo que el mundo piensa. El mundo piensa que el propósito es material. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. ¿Cuál es el propósito del hombre de acuerdo a la Biblia? ¿Cuál es el propósito del hombre
de acuerdo a Dios. ¿Sí? Y la Biblia, hermano, deja muy claro que Dios creó, y voy a subrayar, creó al hombre y que lo creó para su gloria. No para la gloria del hombre. Porque el mundo nos enseña, por lo que estuvimos viendo estos minutos, nos enseña que el hombre busca gloria para él mismo. El reconocimiento de los demás. Yo soy exitoso si los demás reconocen que soy exitoso. Que los demás reconozcan mis talentos, mis habilidades, mis cosas, mi carro, mi casa, inclusive hasta la mujer que tienes, para sentirte, ¿verdad?, que tu vida tiene sentido. Y el propósito de Dios es completamente diferente. Él nos creó no para la gloria nuestra, sino para la gloria de Él. Para nosotros reflejar la gloria de Él. Te voy a llevar a Isaías, es un pasaje muy pequeño, ¿verdad? Muy simple. Aquí el profeta está hablándole a Israel y le está explicando que el único redentor, o sea, el único salvador es Dios. Y dice en el pasaje 43:7, dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Fíjate qué pequeño este pasaje, este versículo. Dice, para gloria mía, es más, de hecho es la parte B del versículo. Dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. O sea, por lo tanto, el propósito de Dios, el propósito fundamental del hombre, según la Biblia, es simplemente glorificar a Dios. Fíjate qué tan opuestos son los dos propósitos. Fíjate qué tan diferentes, o sea, uno está en una punta y el otro está en el otro, completamente separados. El propósito de Dios es que nosotros le demos gloria, nos ha hecho, nos ha creado para darle gloria a Él, o sea, reconocerlo a Él. Y el mundo nos enseña que el propósito es buscar reconocimiento para nosotros mismos. O sea, son dos puntos opuestos completamente y tú tienes que decidir. Tú tienes que encontrar tus propósitos o tu propósito. Y el trabajo de esta reflexión es ponerte los dos para que tú puedas tomar la decisión, ¿verdad? Porque sí es una pregunta difícil, ¿verdad? Es una pregunta difícil buscar o pensar cuál es mi propósito en la vida. Es una pregunta existencial, o sea, es una pregunta que determina un antes y un después. No podemos andar en la vida sin propósitos. ¿Y por qué te digo esto? Porque mira, a final de año o a inicios de un nuevo año, todas esas cosas vienen a nuestra mente. O sea, viene como una especie de nostalgia, ¿verdad? Se va a ir un año, bueno o malo, como sea, ¿verdad? Para Dios no hay bueno ni malo, simplemente propósitos. Se va a ir un año y empieza otro y como que empieza esta nostalgia en nuestro corazón, volteamos hacia atrás y pensamos, ¿qué he hecho? ¿Qué he logrado? ¿Cómo he impactado a los demás? ¿He hecho bien? ¿No he hecho bien? ¿He logrado mis metas o simplemente no tengo metas y ando como veleta, ¿verdad? Para donde me lleve el viento. ¿Hacia dónde voy? O sea, todas estas preguntas, estos días, llegan a nuestra mente. Y si es una pregunta difícil, claro que es una pregunta difícil, pero hermano, la tenemos que hacer. Nos tenemos que hacer esa pregunta, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Sí es difícil, o sea, y la pregunta que viene después de cuál es mi propósito es ¿cómo glorificar a Dios? Ok, entiendo que mi propósito, Dios me hizo para gloria suya. Fíjate bien, Dios me creó para que el reconocimiento sea para Él. Pero ¿cómo glorificar a Dios? ¿Verdad? ¿Cómo glorificarlo? Hay un salmo que nos habla de eso. Es el Salmo 100,
verso 2 y 3, dice, servir a Jehová con alegría. Salmo 100, verso 2 y 3. Servid a Jehová con alegría. Para empezar, tu vida debe ser alegre. Cuando tú reconoces que el propósito del Creador, de tu Padre, del que te hizo, es que le reconozcas, entonces tienes que vivir con la alegría de saber que mi vida no me corresponde, que le corresponde a Él. Que yo no tengo por qué preocuparme, ¿verdad? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Sino, ¿cómo lo voy a adorar? Y en la medida que yo intimide o logre intimidad con el Padre, mis necesidades las va a tener Él, las va a proveer Él va a sustentar. Por eso dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Este salmo nos dice que adoremos a Dios con alegría y que reconozcamos que Jehová es Dios. Él nos hizo, por lo tanto, ¿verdad? Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Quiere decir que mi padre y mi madre no me hicieron a mí mismo, no me hicieron a mí. Ellos solamente fueron un instrumento de Dios, porque el que da la vida, el Espíritu, es Dios. Entonces, si yo reconozco que Jehová es Dios, entonces, ¿verdad? Tengo que reconocer que le pertenezco, que yo soy parte de su pueblo, que yo soy una oveja de su prado, que yo soy una oveja que pertenece y que tiene un pastor, y que ese pastor se llama Jesucristo, que yo soy una oveja de ese prado. Porque parte de lo que sería, hermano, reconocer o glorificar a Dios, es reconocer quién es Dios. Y para empezar, tengo que entender que es mi Creador. Tengo que aprender a alabarlo y adorarlo. Por eso es mi Creador, es mi Hacedor, a Él le debo todo. No le debo mi bienestar a mi trabajo, no le debo mi bienestar espiritual a un pastor aquí en la tierra, no le debo mi bienestar, ¿verdad? O lo que tengo a cualquier otra persona, solamente a Dios. El propósito del hombre, según la Biblia, es adorarlo y reconocerlo, exaltarlo como mi Creador. Porque también, hermano, tenemos propósito, y el propósito principal del hombre es exaltar a Dios, reconocerlo, pero también podemos cumplir ese propósito, ¿verdad?, de glorificar a Dios viviendo nuestras vidas en relación y fiel servicio a Dios. Hay un pasaje que me encontré por aquí que quiero compartirlo. Está en el Antiguo Testamento, en la primera carta de Samuel, capítulo 12, verso 14. Primero de Samuel 12, verso 24, perdón. Primera de Samuel 12, 24, y dice así: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Cuando nosotros pensamos que lo que tenemos es gracias a mi esfuerzo, a mi trabajo, como muchas personas, ¿verdad?, podemos pensar. Cuando nosotros creemos que lo que hemos logrado ha sido porque nosotros somos muy chichos, o porque tenemos muchas habilidades, o porque soy muy bueno en ciertas áreas. Cuando nosotros pensamos que todo eso depende de mí, entonces en ese momento le estoy robando la gloria a Dios. Cuando yo pienso que fui creado por un accidente en el universo llamado Big Bang, cuando yo creo que nací de un choque de piedras estelares y que vengo de ahí,
Cuando yo pienso eso, le estoy robando la gloria a Dios. Entonces no estoy llevando a cabo mi propósito aquí en la tierra. Cuando yo pienso que puedo venir o que creo venir de los changos, entonces estoy robándole la gloria a Dios. No estoy reconociendo a Dios. ¿Te fijas, hermano? Porque si Dios nos crió, cuando tú llegas a pensar y establecer en tu mente, es que Dios me crió, y lo creo perdón, en mi inteligencia, en mi cabecita, y lo voy a atesorar en mi corazón. Cuando yo digo eso, es porque yo creo que Dios me hizo a su imagen y semejanza. Creo en la Biblia. Creo en su palabra, glorifico a Dios creyendo en su palabra, reconozco a Dios y le doy gloria cuando creo en su palabra. Creo que Él me hizo a su imagen y semejanza. Y el propósito de nuestra vida no se llega a cumplir si estoy apartado de Él. Si Dios me hizo a su imagen y semejanza, entonces mi propósito va unido al propósito de Él. Cuando yo ando fuera de Dios, cuando yo ando apartado de Dios, entonces estoy cumpliendo mis propósitos, no el propósito por el que Dios me creó a mí. ¿Sí me entiendes, hermano? La gloria de Dios, ¿verdad? Su naturaleza misma, porque si definimos la gloria, tenemos que definir que la gloria es la naturaleza de Dios, grandeza, poderío, amor, misericordia, fortaleza, salvación, toda esa gloria que es inherente a Dios, un atributo de Dios. Yo no le, como muchas veces podemos pensar, ¿verdad? Vamos a darle gloria a Dios. ¿Sabes una cosa? No le podemos dar gloria a Dios, porque Dios es el dueño de la gloria. Él es su reflejo en la gloria. Lo que yo voy a hacer, dándole sentido y propósito a mi vida, es reconocer su gloria. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? En nuestra condición caída, el pecado nos separa de Dios y hace imposible o nos aleja tanto que hace imposible glorificarlo por nuestra propia cuenta. Tú no puedes glorificar a Dios, o sea, tú no puedes cumplir el propósito de tu vida alejado de Dios. Porque vamos a caer en la trampa del mundo, que el propósito para el hombre es acumular cosas. Y vuelvo y repito lo que comentamos al principio, lo que estábamos reflexionando. Entonces, si todos esos hombres que tienen tanto dinero, tantas propiedades, tanta fama, tanta fortuna, si se están suicidando, si están viviendo en depresión, entonces no es el propósito para el que fui creado. Porque ahí está el ejemplo que el dinero no te hace ser estable. Entonces, ¿sabes una cosa? ¿Verdad? Para poder yo vivir mi vida alineado al propósito de Dios, primero tengo que ponerme a cuentas con Él. Yo solo no me puedo salvar. Yo fui creado por Él y mi salvación depende de Él. Conociendo esto, ¿verdad? Dios proveyó un camino para lograr, ¿verdad? Unirnos a su propósito. Para no tener mis propósitos, para vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. Eso se llama sumisión. Cuando yo me someto a Dios, entonces voy a vivir de acuerdo a como Dios quiere, no a lo que yo creo y pienso. Cuando yo me someto a la voluntad de Dios, estoy dándole la gloria a Él, estoy siendo humilde. Cuando yo le digo a Dios que yo voy a vivir por mi cuenta o simplemente no lo tomo en cuenta o lo aparto de mi vida y vivo como a mí se me pega la gana, ¿verdad? Como una ovejita fuera del corral. Cuando yo vivo así, entonces los propósitos de Dios en mi vida hacen un stop, hacen un alto, ¿verdad? Y empezamos a vivir lejos de la protección de Dios. Nuestro pecado nos aleja, pero la sangre de Jesús nos acerca a Dios. Somos reconciliados en nuestra relación con Dios, por lo tanto, en ese momento empezamos a vivir de acuerdo
a lo que empezó esta reflexión. ¿Cuál es el propósito? Pues mi propósito es darle gloria a Dios. Y para poder darle gloria a Dios, primero tengo que acercarme a Dios, porque el pecado me alejó de Dios. Y el camino proveído por Dios se llama Jesús. Cuando nosotros aceptamos ese maravilloso sacrificio como fuente de salvación, entonces nuestros pecados son perdonados, porque acuérdate que lo que separa a Dios y al hombre es el pecado. Cuando esos pecados son perdonados, esa barrera que existe entre Dios y el hombre, ¿qué pasa? Se derrumba. Y tú ya puedes acudir a Dios directamente. Te relacionas con Dios. Acuérdate lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué dice Pablo? ¿Verdad? ¿Sabes una cosa? Porque ya no vivo yo. O sea, ya no vive el hombre. Ya ahora vivo, ¿verdad? A través de Dios. Me he liberado de la carga y de la esclavitud de mi carne y he decidido someterme completamente a Dios. Es claro que mientras estemos en la carne va a haber una lucha. Porque la carne, mientras vivamos en ella, ¿verdad? Va a estar reclamando el control de nuestras vidas. La carne quiere satisfacción, la carne quiere bienestar, la carne no quiere esfuerzo, la carne no quiere nada que ver con el espíritu. Pero el espíritu clama por la fuente de vida, y la fuente de vida pues es Dios. Hay un pasaje en Romanos, te voy a llevar a Romanos ahora, capítulo 3, versículo 23 y 24 es cuando lo que estamos hablando ahorita, la reconciliación con Dios por medio de del perdón de nuestros pecados. Romanos 3, verso 23 y 24 dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, o sea, esa es la barrera en que todo hombre vive separado de Dios, o es la barrera que nos separa de Dios. En el verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea, para empezar, la salvación es por gracia de Dios, no es por mérito mío, no es por algo que yo hice. No es habilidades, no es porque yo soy muy inteligente, porque tengo muchos, vamos a decir así, virtudes. Es por gracia, o sea, es por algo que no me merezco, ¿sí? Mediante la redención que es, ¿en quién? En Cristo Jesús. Esa barrera es deshecha, es tumbada, y entonces entramos a la presencia de Dios, absorbiendo o alineándome a su propósito. Su propósito se convierte en mi propósito. Cuando yo camino de esa manera con Dios, es como cuando un carro está bien alineado. Cuando un carro está bien alineado, ¿verdad? Sus dos llantas de enfrente, que son las que dan dirección, se mueven en la misma dirección, a la misma velocidad, están caminando derechas, por lo tanto el carro camina establemente. Ese soy yo. Cuando yo me alineo a la voluntad de Dios, dejando mi voluntad o dejando lo que yo creo que es el propósito de Dios, en mi propósito en la vida, entonces camino como ese carro, en estabilidad, en una dirección. Cuando un carro está desalineado, se jala para todas partes. No puedes quitar tus manos del volante porque se mueve en todas direcciones. No hay un rumbo fijo, agarra por donde el terreno le indica. Esa es mi vida sin Dios, así camino, ¿verdad? Cuando mis propósitos son mis propósitos y no estoy alineado a los de Dios, entonces, ¿verdad? El terreno es el que me lleva a mí. Y yo no voy caminando en una dirección, la vida me está llevando a mí. Me llevó para acá, conocí a fulano, a sutano, a mangano, o a fulana, sutana y mangana, y se me presentó esa oportunidad, y me voy para allá otra vez. O sea, yo no manejo la vida me maneja a mí. ¿Por qué? Porque estoy caminando fuera de los planes y propósitos de Dios, tratando de llevar a cabo mis propósitos, y eso crea una enemistad entre Dios.
Curiosamente, hermano, y en esta reflexión te la comparto, somos capaces de glorificar a Dios, o sea, somos capaces de decirle a Dios, Señor, si yo tengo comida es porque tú me la provees. Si yo tengo familia es porque tú así lo has decidido. Si yo tengo un trabajo es porque tú lo usas para bendecir mi mesa. Si yo tengo, ¿verdad?, que ponerme es porque tú me provees. Y tú provees a través de salud y de fuerza para que yo haga mi esfuerzo, trabaje y pueda obtenerlo. Cuando yo reconozco que todo viene de Dios, entonces, ¿verdad?, empieza ese alinear el propósito de Dios para mi vida. ¿Cuál es el propósito que dijimos que tenía Dios para nosotros? ¿Verdad? Glorificar su nombre, reconocerle, alabarle, decirle palabras bonitas a Dios, decirle, Señor, tú eres mi Salvador, tú me amas, tú me das todo lo que yo necesito. Perdóname si en algún momento en mi vida decidí caminar erróneamente pensando que yo tengo el control de mi vida. Tú tienes el control de mi vida. Tú me provees hasta el oxígeno que mis pulmones necesitan. Cuando yo le reconozco y le hablo de esa manera a Dios, entonces tengo propósito en mi vida. Entonces hay algo que me motiva todos los días y es el de glorificar a Dios en mi trabajo, en mi familia, en la sociedad, en la iglesia, en la comunidad de fe donde tú te desenvuelvas. Porque Dios, hermano, nos entregó gloria a nosotros. Fíjate qué curioso. En lugar de nosotros, ¿verdad?, glorificarlo, porque ese es su propósito, fíjate, y si analizamos, Él nos dio gloria primero a nosotros. Te digo cómo, mira, por ejemplo, David escribe en el Salmo 8, 4 y 6, dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles. Y lo dice algo muy importante aquí. Y lo coronaste de gloria y de honra. Tú nos diste primero gloria a nosotros y honra. Nos honraste sobre toda la creación. Y el hijo de perdón, dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿A quién le entregó Dios, hermano, la creación? Haz esa pregunta. Si quieres, vuelve otra vez al Génesis y ve. Asegúrate que lo que te estoy diciendo es verdad. Te repito, ¿a quién le entregó Dios la creación? Al hombre. ¿Qué no le dice señoread? O sea, reina sobre los peces del mar, sobre las bestias del campo. ¿A quién le entregó y le entregó la administración de todo lo que él había creado? ¿A quién honró Dios de esa manera? Al hombre. O sea, sin que tú hayas nacido todavía, ni que yo haya nacido, Dios ya había entregado a nosotros, ¿verdad?, la gloria y la honra de administrar todo lo que Él había hecho, todo lo precioso, maravilloso, lo puso bajo nuestras manos. La naturaleza misma la puso bajo nuestros pies. Todo íbamos nosotros, ¿verdad?, a administrar, a cuidar. Hasta que en el capítulo 3 del Génesis perdimos toda esa gloria. ¿Cómo la perdimos? Cuando pecamos, hermano. Pero como dice David, ¿sabes una cosa? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hijo del hombre? Para que tú lo veas, para que tú lo visites, para que de él tengas misericordia. Este verso, hermano, revela, ¿verdad?, un propósito que Dios le ha dado al hombre. Dominio sobre la tierra. Le dio gloria, honra. Y otra vez, ¿verdad? Esto debe ser debidamente cumplido
o sea, la gloria que Dios nos entregó, el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Debe ser cumplido a través de una correcta relación con Dios. Cuando nosotros no tenemos una correcta relación con Dios, ¿verdad? Entonces nuestros propósitos son nuestros, no son los de Dios. Y volvemos otra vez, ¿verdad? Como a ese carro desalineado, a ir para todas partes. Cuando tú eres un joven, cuando tú eres una persona que va empezando en la vida, si tú crees que tu propósito es ser doctor, es ser enfermero, ser ingeniero, ser, no sé, astronauta, lo que sea, puedes tener eso porque Dios te puso en tu corazón, pero dentro del área de tu trabajo, de lo que tú hagas, tienes que tener muy en cuenta que el que da es Él. Y que lo que tú logras obtener no es por tu esfuerzo, no es porque eres muy chicho, no eres porque te llamas Juan Camané y pateas botes y mascas chicles y tienes viejas de montón, como dice, ¿verdad? Esa película tan vieja. Sino es porque Dios te ha dado la misericordia, la honra de que seas y vivas en ese propósito que tú estás desarrollando. Por lo tanto, en el área donde tú te desarrolles, tienes que dar gloria a Dios. Y cada vez que diga, yo soy ingeniero, gracias a Dios. Si yo soy un médico, gracias a Dios. Si yo operé a un paciente y vivió, gracias a Dios. Si yo estoy comiendo este plato con menudo, con frijoles, gracias a Dios. Eso es glorificar a Dios. Eso es entregarle la gloria a Dios. Si yo amanecí en este día, lo primero que hice al abrir mis ojos es decir, Señor, estoy vivo, gracias a ti. Tu propósito en mi vida, ¿verdad? Sigue siendo que yo te lleve gloria. Esa es una correcta relación con Dios. Reconocer completa y absolutamente cada momento de mi vida que lo que yo soy, que fui criado, lo que hago, lo que obtengo, viene de Dios. Y que en respuesta amorosa a esa misericordia le voy a servir cada minuto de mi vida. Que voy a hablar de Él, que voy a decirle a todo el mundo que lo que yo tengo, lo que yo soy, no es porque yo soy bueno en algo, sino porque es la voluntad de Dios. Ese es mi propósito en la vida, llevarle gloria y honra a Dios en cualquiera de las áreas donde yo me mueva. Repito, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, voy a vivir reconociendo que Dios es el que me tiene ahí. Cuanto más conocemos a nuestro Creador, fíjate bien, hermano, cuanto más conocemos a nuestro Creador y cuanto más le amamos, ¿verdad? Vamos a entender mucho mejor quiénes somos. En realidad, quiénes somos. Vamos a entender cuál es ese propósito en nuestras vidas. Como dicen por ahí, ¿verdad? El que no vive para servir, no sirve para vivir. No fuimos creados para llevar honra a nosotros mismos. No fuimos para buscar el reconocimiento de los demás para mí mismo. No fuimos creados para que los demás vean mis logros y mis triunfos. Fui creado para llevarle toda la honra de lo que haga en mi vida a Dios. Y entre más intime con Él, mientras más mi relación íntima con Él crezca, se engrandezca, mejor y más claramente voy a ver mi caminar en la vida, mi dirección, hacia dónde van mis pasos. Porque dijo el Maestro Jesús algo maravilloso. Dijo, ¿sabes una cosa? Si me amas, guarda mis mandamientos. Juan 14:15 lo expresa de esa manera. Si me amas, guarda mis mandamientos. Completa y absoluta sumisión a la voluntad de Dios es como yo le demuestro a Él que le amo. Cuanto más echo de mí la rebeldía,
Cuanto más echo de mí y alejo el pecado de mi vida, más le demuestro a Dios que le amo. Más gloria le voy a llevar con mi obediencia, con mi sumisión, con el reconocimiento completa y absoluta, porque fuimos creados precisamente por eso, o para eso, para darle a Él la gloria. Dios tiene planes y propósitos, hermano, exclusivos para cada persona. Por eso es que no podemos, y Él nos manda en el decálogo, o sea, en los 10 mandamientos, Él nos recuerda, ¿verdad? ¿Qué dice uno de los mandamientos? Dice, no envidiarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su animal, ni su casa, ni sus tierras. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda a no codiciarlo a otras personas, porque somos individuales delante de sus ojos. Tú no te puedes comparar con otra persona. Lo que tú logres en la vida es de acuerdo a la voluntad de Dios, a la alineación en sus planes y propósitos. Él nos hizo individualmente a cada uno de nosotros con un propósito exclusivo para nuestra persona. Tú puedes verte la yema de los dedos. Tu huella digital es única. No hay otra huella digital igual a la tuya. Dios te hizo a ti directamente. Y te hizo con un plan y un propósito que entre más te acerques a Él, más claramente lo vas a ver. El pecado nubla nuestro entendimiento. El pecado es aquel velo que dice la Biblia que Satanás nos pone para no ver claramente. Es como si trajéramos unos lentes que no son de nuestra graduación. No vemos la realidad. Vemos formas y figuras, pero no vemos la realidad. ¿Quieres ver cuál es el propósito real y verdadero para tu vida? Sométete a Dios. Acércate a Dios. Aborrece el pecado en cualquiera de sus expresiones. Y vas a ver claramente el propósito. Y todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas va a ser para su gloria. Y de esa manera obtienes gloria tú. Amado hermano, espero que esta reflexión te haya pues movido un poco el tapete, ¿verdad? Como me la movió a mí. Sí, porque creemos que nosotros tenemos nuestros propios planes y propósitos. La verdad es que cuando más nos sometamos a Dios, más claramente puedo ver la vida. Entonces, eso se convierte en mi motor. ¿Cómo yo quiero que me recuerden? Quiero que me recuerden, ¿verdad? El ejercicio que les comenté hace rato. Quiero que me recuerden como alguien que le sirvió a Dios. Como alguien que enseñó de Dios. Como alguien que compartió a Dios. Como alguien que buscó la gloria a Dios. Eso lo aplico a mi vida. ¿Cómo quieres que te recuerden a ti? Pues tú sabrás, ¿verdad? Tú sabrás y tú tomarás esa decisión. ¿Cómo quieres que los demás te recuerden a ti? ¿Qué es lo que qué es lo que de los demás, o qué es lo que tú quieres que los demás digan después de que tú hayas partido? Sí, pero más importante, hermano, más importante, mucho más importante que lo que los demás digan, que te importe lo que piense Dios de ti, lo que diga Dios de ti. ¿Te acuerdas lo que le dijo a Jesús? Allá en el Jordán, cuando él estaba emergiendo del río, cuando lo bautizó Juan el Bautista, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Dios? Este es mi Hijo amado, en él, en ti tengo complacencia. ¿Quieres complacer a Dios? Sométete. ¿Quieres amar a Dios? Guarda sus mandamientos. Y Él te va a mostrar qué es lo que quiere de ti. Amados hermanos, gracias. Nos vamos a despedir, ¿verdad? Dándole gracias. Un saludo, ¿verdad? Para todos aquellos que
que hoy estuvieron conectados. A lo mejor muchos andan buscando sus propósitos propios, ¿verdad? En las vacaciones, aquí y allá, ¿verdad? Pero un saludo a todos aquellos que nos unimos para que el Señor nos hablara de esta manera. Aquel día me dice una hermana, ¿verdad? Ay, hermano, qué duro tira, ¿verdad? Duro y a la cabeza. No, hermana, es la palabra, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Sí, yo solamente no tengo ningún compromiso con nadie para sobarle la espalda a nadie o para no hablar de ciertas cosas. Hablo lo que dice la palabra, hablo lo que Dios pone en mi corazón, porque al único que le tengo que dar cuentas de lo que sale por mis labios es a Él. Así es que no es tirar duro, ¿verdad? Simplemente que la verdad es dura. Nos confronta, la verdad tiene el poder para ponernos, ¿verdad?, enfrente y decir, no, esto eres tú. Ahora, ¿qué vas a hacer para cambiarlo, mejorarlo? Esa es la verdad, nos confronta directamente, nos hace recapacitar y pensar. Porque si yo manejo mi verdad, o como dice por ahí, ¿verdad?, alguien, mi verdad, pues siempre voy a estar engañado. Porque si yo creo que yo siempre tengo la razón, voy a vivir engañado. La Biblia misma nos dice, ¿verdad?, que el corazón es engañoso, que es de lo peorcito. Mejor vivo con la verdad de Dios. Aunque muchas veces me confronte, me haga sentir mal y me tira dura la cabeza, pero pues es mi Creador el que habla, es tu Creador el que habla. Así es que un saludo, ¿verdad?, para Abigail, para Estefanía, para Marison, también estuvo conectada ahora, está aprendiendo español, Marison, ¿verdad? Y a todos aquellos, hermano, todos aquellos que nos hacen el favor, ¿verdad?, de estar conectados a la voluntad de Dios, ¿verdad?, por medio de su palabra. La voluntad de Dios es que escuche su palabra. Dice que la fe es por el oír. La Biblia nos manda, ¿verdad?, a escudriñar, a estudiar. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, escudriñando lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y nos vamos a despedir, ¿verdad?, también con una oración, hermano. Vamos a pedir por las oraciones que tenemos, ¿verdad?, ahí en esa lista. Les recuerdo que nuestra hermana Eva está pidiendo oración por una amiga de ella, Aliene, ¿verdad? Ella está embarazada y algo mal está en los estudios y ella pide, ¿verdad?, que el Señor tenga misericordia de ella. También pedimos y seguimos suplicándole a Dios, ¿verdad?, para que le dé resignación y fortaleza a nuestra hermana Eli, allá en Nogales, Sonora. Sí, pues acaba de pasar por una pérdida, ¿verdad?, de una de sus hermanas. Tenemos también en oración a Sacha, allá en Las Vegas, una bebé, ¿verdad? Y a Mateo, también un bebé allá en Hermosillo, Sonora, ¿verdad? Ellos han nacido con ciertas condiciones que ahorita le está haciendo batallar, ¿verdad?, su vida, la de sus padres. También estamos pidiendo, hermano, te recuerdo, y seguimos suplicándole a Dios por Amy Marina, por restauración, ¿verdad? Ella tiene un problema de adicciones muy fuerte y pues bueno, no hay cadena que Dios no pueda romper a través de la sangre de Jesús, ¿verdad? Así es que vamos a seguirle pidiendo por Marina, ¿verdad? También hay una prima en Los Ángeles, en California, ¿verdad? Patti Álvarez, también ella pide por su hija también, ¿verdad?, que está pasando por este mismo trance, esta misma ataduras, ¿verdad?, que Satanás usa para tenernos alejados de Dios, ¿verdad? Seguimos orando por Tom, ¿verdad? Ya salió de su cirugía, ahora Tom está recibiendo ya quimioterapia, suplicamos, ¿verdad?, Dios que le fortalezca en ese proceso, que siga yendo hacia adelante, ¿verdad? También te recuerdo que estamos orando por nuestra hermana Sandra Chávez, aquí en Tucson, Arizona, ¿verdad? Ella tiene un problema también, un tumor, ¿verdad?, en su cabeza. Así es que ora, ¿verdad?, intercede, suplica. Sí, esa es una de nuestras obligaciones, hermano, que glorifica a Dios, obedecerlo, ¿verdad? Y Él nos manda a interceder unos por otros. Tienes que interceder como si tú misma tuvieras ese problema. Imagínate que tu madre tuviera un problema, que tu hijo tuviera un problema de eso, ¿verdad? Imagínate que tu hija fuera Sasha, que tu hijo fuera Mateo, ¿sí? Que tu papá fuera Tomo, que tu hermano fuera Tomo. ¿Cómo pedirías a Dios? ¿Verdad? Esa es la intercesión.
Esa es la empatía que nosotros tenemos que hacer, ponernos en los zapatos, en las vivencias de lo que está pasando en aquella persona. ¿Sí? Te seguimos pidiendo por Rolando Salazar, perdón, vecino de nuestra hermana Lupita Enciso, ¿verdad? Por cierto, un saludo a Jesús y a Lupita ahí en Hermosillo. Un vecino de ellos está teniendo, ¿verdad? Pasando por el virus del COVID, así es que ella pide por su salud, ¿verdad? Viviana también nos está dando gracias, ¿verdad? Ella tenía en petición su casa, ya dijimos, es una oración contestada, ¿verdad? Ya su casa está ahora, creo que ya antes era el 75, 80%, ahora ya subió al 90%, ya casi es de ella, ¿verdad? Ya casi se la entregan, ¿verdad? También por nuestro hermano John Gibson estuvimos orando este domingo, ¿verdad? Gracias a Dios lo de él nada más era una gripa, no era el COVID, ¿verdad? Ya está bien el hermano, así es que démosle gracias a Dios por eso. Y bueno, hermano, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a ir en reflexión a Dios, al Padre. Excelentísimo Señor. De tu mano, Señor, salió cada cosa que nosotros vemos y aún la que no vemos. De tu corazón, Señor, y de tu mente salió la luz. Salieron, Señor, las estrellas. Tú las conoces por nombre a cada uno de ellas. Creaste, Señor, a las bestias del campo y a los animales de los océanos. Y te plació, Señor, poner al hombre, administrar, a señorear sobre todo eso. Gracias, Señor, por ese maravilloso acto de honra que nos diste, de gloria. Ayúdanos ahora a sacarlo adelante. Guíanos, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija para cumplir esos propósitos. Te suplicamos que nos alumbres y nos enseñes, Señor, el camino a cada uno de nosotros por donde tenemos que caminar. Para llegar y decir, Señor, cuando estemos en tu presencia, Padre, cumplido está. Misión cumplida. Ayúdanos a llegar con delante de ti, Señor, como obreros aprobados, con la frente en alto, Señor. Ayúdanos a no pensar que dejamos algo por hacer en la vida, sino que el tiempo que tuvimos aquí, hicimos lo que teníamos que hacer. Irnos tranquilos y en paz, sin miedos, sin temores, sin sobresaltos. Aceptando que así como tú nos diste un día, Señor, de nacer, también nos diste un día para morir. Ayúdanos a echar el temor, el miedo, la desconfianza de nosotros y a descansar, Señor, en ti. A reposar en ti, a pensar que tú tienes el control aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, Padre. Ayúdanos, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a tu iglesia, aquella iglesia que fue lavada, Señor, por la sangre de Jesús, y danos el privilegio de pertenecer a ella. Adóptanos en tu familia, Señor. Amado Señor, gracias por lo que haces, por lo que ya has hecho y por lo que vas a hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amados hermanos, el Señor les bendiga, buenas noches, y si Dios lo permite, estaremos este domingo de 11:30 a 12:10, ¿verdad? También llevando un mensaje. El Señor les bendiga y gracias.